Imaginen un tiempo de silencio, de ruinas y de corazones cansados. El pueblo de Judá había regresado del exilio en Babilonia, pero la tierra prometida no era como la recordaban. El templo, el lugar donde la presencia de Dios había habitado, era solo un montón de escombros. La esperanza parecía una llama a punto de extinguirse, pero de repente, en medio de ese desolador paisaje, algo cambió. En ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que vivían en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que los gobernaba. Y se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, para reiniciar la obra del templo del Señor en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos, ayudándolos. Esta no es solo una cita antigua, es el eco de la voz de Dios rompiendo el silencio, una chispa divina que reavivó la fe de un pueblo abatido. Bienvenidos a una historia de reconstrucción, no solo de un edificio, sino del espíritu de una nación entera. En los días posteriores al exilio, el sueño de restaurar el templo parecía inalcanzable. El desaliento era un manto pesado sobre los hombros del pueblo. Habían comenzado la obra años antes, pero la oposición y sus propios miedos los habían paralizado. Las ruinas del templo no solo eran físicas, reflejaban la condición de sus voluntades quebrantadas. Pero aquel silencio no era el final. En medio del polvo y de las memorias de lo que fue, resonó un clamor divino. Los profetas Ageo y Zacarías, impulsados por el Espíritu de Dios, se pusieron de pie y tomaron la palabra. No susurraron, proclamaron con autoridad divina a los judíos de Judá y Jerusalén. Su mensaje era directo, poderoso. Levántense, reconstruyan. El Dios de Israel está con ustedes. Este llamado no cayó en oídos sordos. Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, sintieron el fuego de esas palabras y respondieron. Junto a ellos el pueblo se levantó. Comenzaron de nuevo a reedificar el templo de Dios. Y un detalle crucial, los profetas no solo hablaron y se fueron. El texto dice que estaban allí con ellos ayudándolos. La palabra de Dios se hizo acción, compañía y apoyo. Fue un momento de reinicio total. La obra se reanudó con un vigor renovado. Pero como en toda gran historia, la adversidad no tardó en aparecer. El gobernador Tatenai, un oficial del imperio persa, llegó con sus colegas a Jerusalén. No venían a celebrar. Su presencia era una amenaza. Con dureza les preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y levantar esta estructura? Una pregunta diseñada para intimidar, para sembrar duda, para detenerlos en seco. No se detuvieron ahí. Exigieron una lista con los nombres de todos los que trabajaban en la obra. Imaginen la presión. Estaban siendo señalados, investigados. Cada hombre que ponía una piedra o levantaba una viga estaba arriesgando su seguridad. Era el momento perfecto para que el miedo volviera a ganar. ¿Se detendrían de nuevo? Pero el relato nos da una clave poderosa. Sin embargo, Dios estaba vigilando. Sus ojos estaban sobre su pueblo. Y gracias a esa vigilancia divina, los oficiales persas no pudieron detener la obra de inmediato. Acordaron enviar un informe al rey Darío y esperar su decisión. Mientras la carta viajaba, el trabajo continuaba. La fe en acción superó al miedo. Sí, Tatenai escribió una carta detallada al rey Darío. No era una simple nota, era un informe oficial que podía sellar el destino del templo para siempre. Decía así, al rey Darío, debes saber que fuimos a la provincia de Judá, al lugar de la obra del templo del gran Dios. Está siendo reconstruido con grandes piedras y maderas en sus muros. La obra avanza con fuerza y éxito. Preguntamos a sus líderes quién les autorizó a edificar este templo. Y también les pedimos los nombres de los hombres que están al frente. La respuesta de los líderes judíos a Tatenai fue una lección de fe y de historia. No se acobardaron. Con valentía declararon, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo el templo que fue edificado hace muchos años por un gran rey de Israel. No ocultaron su identidad ni su propósito, y luego explicaron la razón de la destrucción del primer templo, mostrando una profunda comprensión de su propia historia. Pero nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó este templo y exilió al pueblo. Asumieron su pasado con humildad, sin culpar a otros, pero su respuesta no terminó en el juicio. Continuó con la redención. Sin embargo, lo cambia todo, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, él hizo un decreto para que este templo de Dios se volviera a edificar. Apelaron a una autoridad que Tatenai no podía ignorar. Un decreto del fundador del imperio persa,
el gran rey Ciro. Recordaron cómo el propio rey Ciro había devuelto los utensilios sagrados de oro y plata que Nabucodonosor se había llevado. Esos objetos no eran simples tesoros, eran un símbolo de la restauración, una prueba tangible de que su misión tenía un respaldo real y divino. Su defensa no se basaba solo en su fe, sino en hechos históricos y legales. La obra estaba en marcha. Los profetas habían animado. Los enemigos interrogaban. Pero la mano de Dios estaba tejiendo todos los hilos. A través de Ageo y Zacarías, Dios había dicho: levántate, reconstruye, haz un lugar para mí. Y el pueblo, a pesar de la amenaza constante, obedeció. El valor, la obediencia y la esperanza se unieron para levantar de nuevo los muros del templo, el símbolo visible de la presencia de Dios entre ellos. ¿Y qué pasó con la carta? El rey Darío ordenó una búsqueda en los archivos reales y, sorpresa, encontraron el decreto original del rey Ciro. La respuesta de Darío fue contundente. No solo permitió que la obra continuara, sino que ordenó a Tatenai y a los demás oficiales que no interfirieran. Es más, decretó que los costos de la construcción se pagaran con los impuestos reales y que se proveyera todo lo necesario para los sacrificios diarios. La oposición no solo fue neutralizada, sino que se convirtió por orden del rey en una fuente de financiamiento. Así, gracias a la palabra profética, la valentía del pueblo y la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra, la edificación del templo concluyó. Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo lo dedicaron con una alegría inmensa. El mensaje de los profetas había dado un fruto visible, un pueblo unido, un lugar santo restaurado y un corazón lleno de alabanza. Esta historia, ocurrida hace más de 2500 años, resuena con una fuerza increíble hoy. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a ruinas en nuestras propias vidas? Quizás no son templos de piedra, sino sueños rotos, relaciones fracturadas, proyectos abandonados o una fe que se ha enfriado. Al igual que el pueblo de Judá, podemos sentirnos paralizados por la oposición, por el miedo o por el simple agotamiento. Pero el mensaje de Ageo y Zacarías trasciende el tiempo. La voz de Dios sigue llamando hoy a reconstruir lo que parece perdido. Nos dice: levántate, no estás solo, mi espíritu está contigo para ayudarte. El llamado no fue solo para Zorobabel y Josué, sino para cada corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Esta historia nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder de iniciar la acción, que la oposición no es el final de la historia, y que cuando damos un paso de fe, Dios mueve circunstancias, personas e incluso gobiernos para cumplir su propósito. Si este relato de fe, perseverancia y restauración te ha inspirado, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Donde Freddy's. Juntos seguiremos abriendo este cofre para descubrir historias que no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que transforman nuestro presente y nos llenan de esperanza para el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia